Hay leyes que nacen, digamos, en la tranquilidad de un despacho, y otras que surgen a la fuerza, empujadas por el descontento social. A veces hace falta una sacudida, un suceso que lo rompa todo, para que un país se mire al espejo y decida cambiar las reglas del juego. Hoy vamos a analizar una de esas leyes. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a ver cómo el asesinato de un joven provocó una auténtica tormenta social que aceleró un cambio legislativo que llevaba años y años bloqueado. Es la historia de cómo, a veces, el dolor se puede convertir en ley. Vale, para entender de verdad por qué fue tan importante lo que pasó, tenemos que irnos un poco para atrás. Nuestra historia no empieza en 2012, sino mucho antes, con un proyecto de ley muy prometedor que parecía destinado a quedarse guardado en un cajón para siempre. En 2005 se puso sobre la mesa un proyecto que, la verdad, era muy ambicioso. No buscaba solo castigar, sino también prevenir y eliminar la discriminación, proponiendo incluso medidas para corregir desigualdades históricas. Pero como vemos aquí, chocó contra un muro. Durante 7 larguísimos años, la iniciativa estuvo paralizada por la resistencia de los sectores más conservadores y por una especie de parálisis general en el Congreso. La sociedad iba por un lado, pero la ley se quedaba quieta. Y de repente, en medio de esa parálisis, pasó algo. Algo terrible. Un acto de violencia extrema que lo dinamitó todo de una forma que nadie se esperaba. La historia es así de cruda. Un chico joven asesinado por ser quien era. Este crimen de odio, cometido por un grupo de ideología neonazi, no solo sacudió a Chile, sino que tuvo eco en todo el mundo, generando una presión social gigantesca sobre el Estado. Y aquí viene lo más increíble, el contraste. Fijaos en los tiempos. Lo que no se había movido en 7 años se resolvió en apenas 4 meses. Es que es brutal. La presión de la calle, la indignación de la gente obligó a los políticos a moverse. El gobierno de Sebastián Piñera le dio máxima urgencia y lo que era un proyecto olvidado se convirtió de la noche a la mañana en la respuesta del país a esa violencia. Vale, ya tenemos la ley. Se ha aprobado. Pero, ¿qué dice exactamente? ¿Qué es lo que define y protege la conocida como Ley Zamudio? Vamos a meternos en el meollo del asunto. La clave de todo está en esas 2 palabras, justificación razonable. A ver, que quede claro, la ley no prohíbe diferenciar, prohíbe discriminar sin un motivo lógico, sin un porqué justo y legítimo. Y esto es súper importante, porque significa que cada caso se tiene que analizar individualmente, tiene que pasar por este test de razonabilidad que decide un juez. Claro, para ayudar a los jueces con ese test, la ley crea una cosa que se llama categorías sospechosas, que son las que vemos aquí en la tabla. ¿Y qué significa esto? Pues que si una diferenciación se basa en alguna de estas cosas, la raza, la orientación sexual, lo que sea, de entrada se sospecha que es discriminación. Y aquí está el cambio de juego, se invierte la carga de la prueba. O sea, ya no es la víctima la que tiene que demostrarlo todo, sino que es el acusado el que tiene que dar una explicación pero que muy convincente. Pero ojo, que la ley venía con truco. O al menos con una parte muy controvertida. Este punto se pensó para proteger, por ejemplo, a colegios religiosos. Sin embargo, en la práctica, se ha criticado muchísimo porque funciona como una puerta de atrás, una forma de seguir excluyendo a gente amparándose en la libertad de culto o de enseñanza. Un debate que ha llegado muy, muy lejos. Bueno, la ley ya está ahí, en el papel. Pero, ¿y en la vida real? ¿Funcionó como se esperaba? Pues pronto empezaron a salir las grietas, y las críticas fueron bastante duras, apuntando a que era más un gesto simbólico que una herramienta de verdad. Y este es probablemente el mayor problema de todos. Fijaos bien en esto. Si una persona gana el juicio por discriminación, el culpable paga una multa, sí, pero ¿a dónde va ese dinero? Directo al Estado. La víctima, la persona que ha sufrido la discriminación, que se ha gastado dinero en abogados, que ha pasado por todo ese calvario, no ve ni un céntimo. Cero. Es que el número es así de rotundo, 0. Y esto lo resume todo. La ley castiga, pero no repara el daño que se le ha hecho a la persona. Y claro, esto desanima a cualquiera a la hora de denunciar. ¿Quién se va a meter en un lío judicial larguísimo y costoso si al final no va a recibir ninguna compensación por el daño sufrido? Y si quedaba alguna duda, los números hablan por sí solos. Mirad estas barras, más de 300 casos presentados y apenas 70 sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inmensa mayoría se quedan por el camino. El motivo principal es que demostrar esa arbitrariedad de la que hablábamos es complicadísimo y al final todo el peso de la prueba recae en la víctima. Las propias organizaciones que luchan por los derechos humanos la han definido así, con estas 2 palabras. Lastre ineficiente. Un lastre. Argumentan que es muy difícil probar el caso, y para colmo, si pierdes el juicio, te arriesgas a que te pongan una multa a ti por haber demandado sin fundamento. O sea, que al final la ley casi mete miedo a la propia víctima para que no denuncie.
Con este panorama estaba claro que algo había que hacer. La ley se había quedado corta, no funcionaba como debía, así que entramos en la siguiente etapa de esta historia, el intento de reformarla para convertirla en una herramienta que sirva de verdad. En 2019 llega esta propuesta de reforma que básicamente va a atacar todos los puntos flacos que hemos ido viendo. Primero, y fundamental, invertir de verdad la carga de la prueba. Segundo, algo que parece de cajón, que haya por fin una compensación económica para la víctima. También se propone subir las multas, crear un delito específico para el acoso discriminatorio y, muy importante, crear un organismo que se dedique a prevenir en lugar de solo reaccionar cuando las cosas ya han pasado. La idea es pasar de apagar fuegos a construir un cortafuegos. Y esta pregunta final es la que queda en el aire. La ley Zamudio fue un antes y un después para Chile, de eso no hay duda. Fue un paso enorme que obligó a todo el país a poner sobre la mesa un tema del que no se hablaba. Pero la gran cuestión ahora es si se va a dar el siguiente paso, evolucionar de un sistema que simplemente castiga a uno que de verdad acompañe, repare y proteja la dignidad de todas las personas.